Desde que entró a la universidad, Trampuón, mi compañera de cuarto, que compartió mi mismo destino, pero rara vez pasó por las mismas dificultades, rápidamente reveló su glotonería, como si hubiera pasado hambre en su vida anterior. Cabe mencionar que consideraba su descontrolada adicción a la comida una razón legítima para pedir prestado temporalmente todo lo que no le pertenecía. Desde pequeños paquetes de refrigerio hasta cartones de leche, desde pastillas de vitaminas hasta botellas de calcio, siempre que fuera comestible, nada se le escapaba. A veces incluso creía que tenía un radar de comida en el dormitorio. Cada vez que descubría que mis cosas se habían desteñido y veía esa cara de descaro, solo quería desaparecer del dormitorio. Pero, por desgracia, viviendo en la misma habitación, no había forma de evitarlo. Al final, tuve que recurrir a medidas drásticas, cerrando con llave la despensa para estar segura. Pero, por desgracia, un día me desperté tarde, fui corriendo al aula y, aturdida, olvidé cerrar con llave la despensa. Cuando regresé, la alacena seguía abierta de par en par y Trampuón ya se había comido el kilo de chocolate que me había enviado su familia. Estaba tan enfadada que me quedé sin palabras y estaba a punto de preguntarle por qué cuando de repente la vi tambalearse y caer al suelo como un banano sin raíces. El hospital la examinó y concluyó que tenía cirrosis. Lo más gracioso fue que señaló la caja de bombones, diciendo que fue lo que la llevó al límite y me exigió 100 millones. Argumenté de inmediato, pues no quería que me acusaran injustamente. Pero antes de que pudiera terminar mi réplica, se abalanzó sobre mí, me bajó de la mesa y me tiró al suelo. Cuando volví a abrir los ojos, la escena familiar apareció de nuevo. Trampuón, con los zapatos puestos, señalaba mi caja de galletas. Como un sobresalto, di un salto como un bebé. ¿Qué más se puede hacer aparte de comer? Una persona que siempre tiene hambre como esa venía de un campamento de comida. Puse los ojos en blanco y señalé la caja de galletas. No dejes que se eche a perder. Aunque le tirara esta galleta a los perros, no la tocaría una persona glotona y descalza como tú. El dolor de caer de un piso alto no era solo una agonía física, era una sensación amarga que, aunque viviera 1000 vidas, no podría olvidar. Mantuve los ojos cerrados, respirando agitadamente, y mi mano, inconscientemente, tocándome el cuello. Tardé unos segundos en confirmar que no había herida ni sangre. Mi cuello estaba intacto. Me recosté en la silla y exhalé profundamente. Mis ojos recorrieron la familiar habitación, tocaron la hilera de adornos que había preparado personalmente y se detuvieron en el calendario de pared con el brillante número 15 en rojo. Había vuelto. Había elegido a una estudiante. Mientras aún estaba aturdida por la verdad ante mis ojos, la luz de la luz se atenuó repentinamente y una sombra redonda se proyectó sobre el espacio frente a mí. Trampuón, con su figura regordeta y su sonrisa empalagosa y coqueta, se acercó más, en voz baja. «Oye, Tan, ¿estaban deliciosas las galletas que compraste ayer?» Al oír esa voz medio pato, medio superior, me dieron ganas de poner este dormitorio patas arriba. En su vida anterior, Trampuón siempre se hacía la linda delicia. Esos ojos le permitían robarnos todo, desde pasteles, bebidas e incluso suplementos. Siempre que ve a alguien comiendo algo, se acerca de inmediato, esté delicioso o no, y se lo arrebata. Si no se lo come enseguida, lo come cuando no hay nadie cerca. No deja nada fuera, y ahora apunta a mis galletas, no por mucho tiempo. Cogí la caja de galletas y, sin dudarlo, la tiré directamente a la basura. ¿Quieres comer? ¿Vives robando comida ajena? ¿Tienes la sangre de un cerdo refugiado sin vergüenza? Me levanté y la miré fijamente. Ya he tenido suficiente de ti. Aunque tirara esta galleta a la basura, no sería para que alguien como tú la tocara. Al principio, los 4 vivíamos bastante tranquilos en el dormitorio. Pero menos de una semana después de entrar a la escuela, Trampuón empezó a mostrar su verdadera cara. Los bocadillos que dejábamos afuera a menudo se evaporaban. Ni siquiera los suplementos para la salud escapaban a su vista. Me obligaban a cerrar mi armario con llave y estar vigilante las 24 horas. Como no podía robar nada, recurrió a tácticas de investigación. ¿Está bueno? Es fácil de comer. ¿Dónde compraste esa caja? Al principio,
Fui educado porque pensé que estábamos en la misma clase y dormitorio, así que no quise armar un escándalo. Pero ahora, al recordar mi muerte prematura, siento náuseas. En mi vida anterior, si no fuera por mi ingenuidad, probablemente no habría muerto injustamente bajo la flagrante acusación que el mundo había inventado. Ella no solo era codiciosa, sino también cruel, y me hizo daño, para luego culparme descaradamente de todo para escapar. Así que esta vez, ya no tenía intención de aguantar más. Trampon era de esas personas que valoraban la dignidad, siempre orgullosas de ser una estudiante pobre que superó las dificultades, así que priorizó su autoestima. Como resultado, después de mi última frase, su rostro se ensombreció como si le hubieran dado una bofetada. Puso los ojos en blanco, intentando conservar la dignidad que le quedaba. Tío Tan, no creas que solo por tener dinero puedes ignorar a los demás. Es solo pastel. ¿Quién querría el tuyo? Y se fue hecha una furia. Las otras dos personas en la sala, la señorita Duyet y Lidiem, me miraron sorprendidas. La señorita Diet la miró. Tan, te estás pasando. Todos somos compañeros de clase. ¿Por qué eres tan duro? Repitió Lidian, que estaba en la esquina, en voz baja. Es cierto, aunque Trampon es un poco codicioso de pequeñas ventajas, suele ser generoso. ¿Por qué es tan duro hoy? Estaba aburrida, reprimió su ira para explicar. No lo entienden. Trampon es mezquina y mal hablada. Si alguien se burla de ella una vez, lo recordará toda la vida. No quiero tener nada que ver con ella nunca más. Y les aconsejo que se mantengan alejados de ella también. El fin de semana dormí toda la noche. Al despertar, lo primero que vi fue a Trampon compartiendo felizmente un pastel con Duyet y Lidiem. En cuanto me vio incorporarme, Trampon me miró y dijo en voz alta. Dios mío, Diem, qué lindo y sensato eres. Qué rico está este pastel. Al oír eso, el rostro de Lidiem se endureció y se giró tímidamente para sonreírme. Tan, mi novio me regaló este pastel, está delicioso. ¿Quieres probarlo? Miré el pastel y luego esa cara de odio, con náuseas. No tengo hambre. Gracias. Dicho esto, agarré mi billetera y salí. Necesitaba comer, pero no comida dramática. Fui a la cantina, comí bien y luego me senté a pensar seriamente. Con gente como Trampon, cuanto más lejos me quede, mejor. Si sigo viviendo con ella, tarde o temprano volveré a caer en su trampa. No puedo desperdiciar esta oportunidad de vivir de nuevo. Pensando así, volví al dormitorio y toqué la puerta de la encargada. Esta me escuchó y me miró con aire de disculpa. No es que no quisiera ayudar, pero la regla era que los estudiantes no podían cambiar los precios de los dormitorios por su cuenta. Si quieres cambiarte, necesitas el consentimiento de tu instructor. Estaba a punto de insistir, pero la tía hizo un gesto con la mano y se cambió educadamente. Cariño, si todos vienen aquí a cambiarse de habitación, ¿cómo se las arreglará la tía? Sin poder cambiarme de habitación, solo pude apretar los dientes y aguantar hasta el lunes. Sin embargo, las otras 3 personas parecían haberse unido para aislarme. Después del incidente del pastel, fueron al centro comercial a ver una película juntos. Trampon no olvidó tomarse una foto y publicarla en línea, con un pie de foto claro. Hoy, invitar a 2 amigos cercanos a ver una película fue divertidísimo. Debajo de la publicación, un compañero preguntó, ¿por qué no invitaste a Tan? Trampon respondió de inmediato, tan agrio como siempre. Es una jovencita, ¿cómo le van a importar las entradas al cine a las que la invité? Comentó otro amigo. Escuché que Tan es guapo y amable. Trampon respondió de inmediato. Solo es por fuera, pero por dentro es muy amable. 2 o 3 frases me convirtieron en un villano. Lidien pareció compadecerse e intentó escribir un comentario para defenderme. Menos de un minuto después, Trampon lo borró de inmediato. Esa noche, cuando el reloj dio las 11 y se apagaron las luces, los 3 fingieron temblar y se arrastraron de vuelta a casa. Trampon habló primero, todavía intentando sonar tierno. Duyet, cariño, tenerlos a mi lado es lo máximo. Seamos mejores amigos para siempre.
Yue chasqueó los dientes y Lidian también asintió cortésmente. Somos buenos amigos. Inesperadamente, Trampuan frunció el ceño y replicó de inmediato. ¿Qué sentido tiene ser todos iguales? Hey gente buena. Gente asquerosamente mala. Una persona que vive de la comida gratis de otros ahora finge predicar moralidad. ¡Qué ridículo! No sé qué pensaba la persona que intentó ir al grano después de escucharlo, pero me dio un vuelco. Me puse los auriculares y puse una serie de televisión. Me dije a mí mismo que tenía que encontrar la manera de cambiar de dormitorio mañana. Si seguía viviendo así, tarde o temprano me arruinaría. Si tenía que quedarme con ella una noche más, temía ser el primero en perder la cabeza. Finalmente, no pude soportarlo hasta el lunes, así que corrí a la oficina del orientador con la intención de informar del cambio de aula. Pero busqué por todas partes, y la persona que buscaba no aparecía por ningún lado. Otro profesor, al ver mi confusión, se ofreció amablemente a ayudarme. Querido estudiante, tu profesor está de vacaciones una semana. Esperemos a que regrese para poder hablar de algo. De verdad que no puedo esperar más. Mientras vivía con Trampuan, podía explotar sin que nadie hiciera nada debido a la excesiva represión. Desde el día en que renací, tenía sueños aterradores todas las noches. En mis sueños, Trampuan me fulminaba con la mirada, apretaba los dientes y me exigía dinero, amenazando con sacarme del edificio a rastras si no conseguía lo que quería. Cada vez que gritaba, su cara gorda y porcina se sacudía violentamente, haciéndome despertar cada noche en medio de una pesadilla. Por mucho que le explicara, el profesor de turno seguía con la misma cantinela, esperando a que el instructor resolviera el asunto. Él no estaba a cargo de mi clase, así que no tenía derecho a intervenir. También me dijo que los estudiantes universitarios, tarde o temprano, se integran a la sociedad y que los conflictos entre compañeros son normales, así que es mejor adaptarse e intentar llevarse bien con el compañero de piso. En teoría, es cierto. Pero no entendía, o no podía entender, el verdadero nivel de crueldad que puede provenir de la gente. No podía contarle sobre mi vida pasada. Si lo hacía, podrían enviarme a un hospital psiquiátrico por delirios. Cuando me bloquearon el proceso para cambiar mi tarjeta de residencia temporal, mi única opción fue retirarme. Antes, tras recibir la notificación de admisión, mis padres hablaron de comprarme un apartamento cerca de la escuela para vivir allí. En ese momento, declaré con valentía que ya era mayor y quería aprender a vivir en grupo para practicar. Ahora que pienso en esas palabras, me dan ganas de darme un par de puñetazos en la cara. Ni siquiera ha pasado un mes desde que empezó el nuevo curso, y ya no me atrevo a pedirles a mis padres que me ayuden a resolver el problema. Le doy vueltas y vueltas, pero sigo sin encontrar una solución, así que al final, a regañadientes, vuelvo a la habitación que más quiero evitar. En cuanto entré, vi un paquete en mi escritorio. Lidiem levantó la vista de su teléfono y me sonrió amablemente. Tan, fui a comprar algo y vi tu paquete, así que lo traje. La estación de entrega express estaba justo en la puerta de la escuela. Ayudarse mutuamente a llevar las cosas a casa era algo común en el dormitorio. Asentí en señal de agradecimiento y luego miré la caja. Solo una mirada me entristeció. Ese envoltorio tan familiar, ¿no era la caja de vino con chocolate que mis padres me habían enviado desde el extranjero en mi vida anterior? En aquel entonces, cuando viajaban, me compraban y me enviaban cualquier cosa nueva y deliciosa. Antes del chocolate, había una caja de pastillas de belleza, antes era café en polvo fino, e incluso un collar de jade. Todavía estaba atónita y no había reaccionado cuando Trampuan me interrumpió con un tono sarcástico y amargo. ¡Madre mía! ¿Otra entrega? Como era de esperar de una chica rica, ¿eh? ¿Qué es eso? Con solo ver la caja, se nota que no es barata. Antes, habría abierto el paquete con gusto y compartido dulces con todos. Pero hoy fue diferente. Guardé la caja en el armario en silencio, sin molestarme en dar explicaciones, y luego me senté a la mesa y me concentré en mis deberes. Al mediodía, cuando todos salieron a comer, aproveché para dejar tranquilamente el mostrador con la caja de chocolates. Desde que recibí el paquete, me sentí inquieto e intranquilo. Pensándolo bien,
Decidí deshacerme de él pronto para estar tranquilo. Detrás del dormitorio, había un gran basurero. Fui directo allí, metí la caja y, con un suspiro de alivio, me di la vuelta para comer. Pero antes de que pudiera terminar, Lidian me llamó con voz de pánico. Inin, regresa rápido al dormitorio, algo le pasó a Chen Fang. Me detuve unos segundos y enseguida encendí el teléfono para consultar el calendario. Fecha, 20. De repente, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Este fue el día de mi vida anterior en que Trampon se desmayó repentinamente y se lo llevaron en ambulancia. Aunque estábamos en el mismo departamento, teníamos clases diferentes, así que nuestros horarios eran distintos. Ese día, terminé la escuela temprano, y al volver a mi habitación, vi a Trampon abriendo mi casillero a escondidas. Al ser sorprendida, se retiró de inmediato como una sombra. Presintiendo algo sospechoso, revisé mis pertenencias. Y, como temía, la caja de bombones estaba vacía. No cerré mi casillero con llave porque tenía prisa por ir a la escuela, pero lo que hizo Trampon fue claramente un robo. Podría haber hecho la vista gorda la primera vez, pero en ese momento, ya no pude soportarlo. Estaba tan enojado que le agarré la mano y le pregunté en voz alta. «Mezclaste mis cosas, ¿verdad?» Hizo una mueca de desprecio, hizo un gesto con la mano y se fue hecha una furia. «No sé qué guardaste en el armario, no me acuses. Es ridículo». Ella era quien seguía cada uno de mis paquetes, mirándome siempre con envidia. Ahora se atreve a decir que no sabe. No había ninguna cámara en la habitación, sabía quién era el culpable, pero no tenía pruebas. No podía dejar que las cosas salieran así. Mientras me escondía, Trampon se agarró el estómago y se desplomó, con la boca llena de sangre. Pensé que estaba fingiendo, pero esta vez era real. Unos minutos después, llegó la ambulancia. Como el dormitorio estaba lejos y no había nadie alojado en ese momento, la enfermera me pidió que la acompañara para contactar con la familia del paciente. Esto me convirtió, una vez más, en la persona más cercana a Trampon. El recuerdo de la dolorosa muerte de mi vida anterior me asaltó, aferrándome al teléfono con fuerza y volviéndome para llamar a la profesora de turno. 10 minutos después, estaba bajo el dormitorio, viendo cómo subían a Trampon a una camilla. La enfermera dijo que alguien tenía que acompañarla. El profesor de turno miró a Lidiem e intentó aprobarlo. No podía moverse de su asiento. «Ustedes dos, ¿quién irá con ella?» El rostro de Lidiem estaba pálido, visiblemente aún en shock al ver a Trampon inconsciente y cubierto de sangre. Ella dijo, «Tengo clase mañana». El profesor la miró con las cejas levantadas y luego se giró para mirarla con aprobación. «Compañero, ¿y tú?» Entre todas las miradas escrutadoras, el rostro de Heu Yue mostró una pizca de confusión. Pero cuando captó mi mirada y negó con la cabeza en silencio, de repente pareció cobrar más valor. Sus ojos se iluminaron de inmediato con determinación. «Maestra, apoyar a mis amigos es un deber que no puedo eludir. Estoy lista para ir». Ante la admiración de los profesores de turno y los amigos que la rodeaban, ella puso toda su fuerza en la ambulancia. La multitud, satisfecha con la noticia, se dispersó gradualmente. Caminé hacia Li, que seguía de pie. Bajó la cabeza, mirando fijamente su tobillo como si intentara perforarse la carne para encontrar la respuesta. Las lágrimas corrían por su barbilla una tras otra. Thanh Thanh, ¿te parece que gusta? Tengo 18 o 20 años, la edad en la que un comentario puede herir profundamente el corazón. Lidiem se siente culpable porque nunca ha enfrentado tanta desvergüenza y crueldad como Trampon. Le di una palmadita en el hombro con voz suave. «No te culpes más, no es tu culpa». Arrastré a Lidiem de vuelta al dormitorio, y mientras caminaba, recordé un detalle que me hizo detenerme. En mi vida anterior, Trampon sufrió un ataque al hígado porque se comió mi chocolate con vino a escondidas. Pero esta vez, claramente no lo llevé a la habitación. Me giré para preguntarle a Lidiem por qué Trampon se había desmayado de repente. Lidiem se secó las lágrimas que aún le asomaban por las comisuras de los ojos, su voz era tan débil como una nariz. En realidad, no lo sé. Esta tarde, Theo Duyet y yo no teníamos clase,
así que después de comer, decidimos echarnos una siesta. Mientras estábamos medio dormidos, oímos a Trampuan pedir ayuda. Ambos nos levantamos de un salto del susto y la vimos agarrándose el cuello, tosiendo sangre. Nunca antes nos habíamos encontrado con una situación así que entramos en pánico y te llamamos de inmediato. Por suerte, Duyet logró mantener la calma y llamar a una ambulancia. La enfermedad de Trampuan esta vez era muy similar a la de su vida anterior. Me asaltó esta sospecha. Al volver al dormitorio, fui directo a su escritorio para comprobarlo. En él, todo estaba ordenado, sin ninguna señal sospechosa. Respire Hondo. Pensé que su enfermedad esta vez no tenía nada que ver conmigo. Pero en cuanto mis ojos se posaron en el cubo de basura con el familiar envoltorio de chocolate, se me paralizó el cuerpo. Mi rostro cambió tanto que Lidiem se sobresaltó. Tan, ¿qué te pasa? Intenté forzar una sonrisa, reprimiendo mis emociones. Está bien, es solo que la habitación de repente se sintió vacía sin ustedes dos. Tras una tarde estresante, Lidiem y yo estábamos exhaustos. Después de ducharnos, nos metimos en la cama en silencio, sin ganas de chismear. Al oír la respiración regular de Lidiem, abrí los ojos, saqué mi teléfono en silencio, volví a abrir el vídeo, se lo envié a mis padres y guardé una copia de seguridad. Sinceramente, en cuanto vi el envoltorio de chocolate, me sentí muy afortunado de haber grabado ese vídeo. Aunque originalmente tenía la intención de enviárselo a mis padres para recordarles que no volvieran a comprar ese tipo de chocolate porque no era de mi gusto. Pero ahora, ese vídeo aparentemente inocente tenía el potencial de convertirse en prueba que podría protegerme de un delito. Una vez escuché un poema y pensé que si cortaba todo vínculo con Trampuan, podría librarme del problema. Resultó que había subestimado el daño que esto podría causar. Con esa personalidad, sin duda me culparía de todo. Era hora de usar mi armadura legal para defenderme. Envié un mensaje de inmediato al grupo de chat familiar. Mi mente llena de mentiras me quitaba el sueño. Y tal como lo esperaba, Trampuan empezó a portarse mal. A la mañana siguiente, el instructor regresó corriendo a la escuela, con el rostro visiblemente cansado y una mirada de decepción hacia mí. Abrió la boca. Trampuan sigue recibiendo tratamiento en el hospital. Acompáñenme a visitarla y a disculparse con su familia. Al fin y al cabo, son compañeros de clase, y yo hablaré por ustedes. ¿Hablar por mí? Fruncí el ceño y respondí con una pregunta. Sé que Trampuan estuvo hospitalizado, pero ¿por qué tengo que disculparme? ¿Podrías indicarme qué parte del incidente está relacionada conmigo? Parecía que mi actitud decidida lo emocionó. Tras unos segundos de estupefacción, su mirada se tornó aún más preocupada. Quizás, a sus ojos, yo estaba siendo terco y discutidor, así que no quiso discutir más, así que simplemente tuvo que contenerse y dijo con frialdad: Tío Tantan, el estado de Trampuan no es bueno. El médico ya lo dijo, cuanto más te justifiques, más perderás la compasión de los demás. En lugar de negar, es mejor admitir tu error pronto para ser perdonado. Al oír eso, comprendí de inmediato la situación actual. Unas pocas palabras no bastan para demostrar mi inocencia. Para los demás, Trampuan es débil, una víctima. Y las personas son inherentemente más vulnerables a las llamadas víctimas que al análisis racional. Cuando el médico me citó al hospital, Trampuan aún estaba en la habitación. La señorita Duyet estaba sentada en la silla del pasillo, con los ojos rojos por la falta de sueño. Mi maestra se acercó corriendo, con la voz ronca de ira. Tío Tantan, sabes perfectamente que Trampuan tiene una enfermedad hepática. ¿Por qué le diste vino de chocolate y no lo comiste? La mirada de la señorita Duyet parecía querer desgarrarme en el acto. Supongo que estaba realmente en pánico. Trampuan tosió sangre y la llevaron de urgencias en plena noche. Duyet tuvo que dormir en el pasillo todo el día, así que era comprensible que se sintiera frustrada. Sin embargo, no soy de los que se enfadan en el momento menos oportuno. Volví la mirada hacia Trieton. Maestro, es cierto que recibí chocolate, pero... Antes de que pudiera terminar la frase, una voz femenina aguda me interrumpió. Ahí lo tienes, por fin hiciste que mi hijo estuviera así. No me importa,
Quiero que me lo compenses. Detrás de ella había un hombre de mediana edad. Me observaba con una mirada sin compasión. Me escondí detrás de Trieton, intentando controlar mi ira. Te dije que recibí el chocolate, pero lo tiré a la basura hace mucho. Nunca obligué a Trampon a comérselo, así que ¿qué base tienes para afirmar que soy el culpable? Mientras hablaba, saqué mi teléfono y se lo enseñé al señor Trie. El vídeo grabó el momento en que abrí el paquete. Vi que era chocolate con licor, de esos que no me gustaban, y lo tiré inmediatamente a la basura de abajo. El vídeo también tenía una parte donde les decía a mis padres que no lo devolvieran. El vídeo me grabó claramente tirando la caja de dulces. Después de que el señor Trie vio la conversación y el vídeo, la mirada sospechosa desapareció. Parecía que el chocolate que se comió Trampon no fue necesariamente mío. Cuando oyó hablar a Trieton, a la mujer que estaba a su lado pareció no importarle en absoluto. Ella y el hombre que la seguía se miraron, y al mismo tiempo, extendieron la mano para agarrarme. Pero ese ridículo movimiento solo los hizo volar por los aires y caer despavoridos. Trieton se adelantó rápidamente e intentó detenerlo. Tío Tran, la hospitalización de su hija no fue causada por su compañero Chu Tan Tan. Por favor, no use la violencia para resolver el malentendido. Sin inmiscuirse, el hombre resopló con frialdad, luego hizo un gesto con la mano y me señaló directamente. Acabábamos de oír con total claridad. La propia chica admitió que la caja de bombones era suya. Como profesor, ¿podría acaso tolerar la mala conducta de un alumno? Se pronunció la acusación, y el rostro del asesor de la clase se ensombreció de inmediato. Había asumido el puesto hacía poco y seguía trabajando duro para forjar su reputación y recibir una bonificación adicional al final del semestre. Sin embargo, todo podría esfumarse por estas pocas palabras sin fundamento. Zhao Zun se puso nervioso y su voz se volvió más seria. Abrió mi teléfono, encontró el vídeo relevante y se lo mostró a la familia Tran. Esta es una prueba clara, filmada por el propio compañero Zhou. Pueden verlo ustedes mismos. El vídeo duró menos de un minuto, pero las imágenes fueron lo suficientemente nítidas como para que todos los presentes comprendieran lo sucedido. Inmediatamente después de comprender que el incidente había superado mi imaginación, la madre de Trampon se abalanzó sobre mí, me arrebató el teléfono de la mano y lo arrojó al suelo con violencia. No se detuvo allí, gritó, se levantó de un salto y pisoteó el teléfono, que crujía como si se estuviera apagando. El teléfono estaba roto, la pantalla destrozada, lloré tras los últimos segundos de forcejeo. Esa mujer agresiva se dio la vuelta y lloró amargamente como si fuera la víctima. No me engañes con estas tonterías. Déjame decirte, si no pagas hoy, ni se te ocurra irte de aquí. El hermano de Trampon también se unió, actuando con más amabilidad, con una voz que destilaba miel. Mi hermana aún vivía cuando entró a la escuela, pero ahora está en urgencias, sin saber si está viva o muerta. Si denuncio a la policía, ¿quién puede garantizar su inocencia? La verdad es que no es tan difícil hablar con ellos. Solo pedimos 1 millón de yuanes como apoyo emocional. 1 millón. Al oír cómo la arrastraban a exigir dinero, la señora Duyet no pudo evitar sentirse un poco avergonzada. Su rostro reflejaba una evidente confusión, sus ojos temblaban y su garganta repetía la pregunta varias veces como si no pudiera creerlo. Viviendo en el mismo dormitorio con 4 personas, Trampon era quien tenía la peor situación económica, seguida de la señora Duyet. Duyet vino de las montañas a la ciudad para estudiar en la universidad. Sus gastos ya eran ajustados, y a menudo tenía que hacer trabajos extra para ganarse la vida. Por el contrario, la situación de Trampon era un poco mejor, al menos en teoría. Pero su tragedia residía en su hermano mayor, un hombre que se negaba a trabajar y simplemente se quedaba esperando a que sus padres lo mantuvieran. La mayor parte del dinero de la casa le fue entregado, dejando a Trampon con solo 600 yuanes de paga al mes. A menudo pasaba hambre, y por mucho que comiera, siempre sentía que no le alcanzaba, así que a veces se volvía codiciosa con las cosas de otros. Sin embargo, Trampon nunca le había robado nada a Duyet, así que nunca se sintió una amenaza. Pero hoy, el precio de 1 millón fue como un puñetazo en la cara, haciendo temblar de miedo a la señorita Duyet.
Tras unos segundos de vacilación, se giró de repente, sin apartar la mirada de mí, con una mirada penetrante. Tío Tantan, deja de negarlo, fue el chocolate que enviaste lo que provocó que Trampon terminara así. Reconocí esa caja, sin duda, era exactamente la misma que enviaron tus padres. Sus palabras encendieron la codicia de Tran y su madre como una antorcha. Los ojos de la señora Tran se iluminaron y rápidamente se acercó, señalándome la cara. ¿Así que eres el tío Tantan, ese famoso niño rico? Me resultaba demasiado familiar su expresión de emoción de mi vida anterior. Seguía teniendo esos ojos, seguía teniendo esa cara codiciosa. Pero se le olvidó algo, ya no era la niña inocente y sumisa que solía ser. No me importó nada en mi vida anterior, y tampoco me importará en esta. No me importaron sus ojos y me giré para mirarla. Maestro, si insisten en difamarme, que intervenga la policía. El teléfono quedó destrozado, pero los datos se pueden recuperar. Además, me he comunicado plenamente. Creo que la ley me hará justicia. Al oír esto, el ánimo de Tran cambió de inmediato. Si 1 millón la hacía sentir incómoda, 800 millones serían más llevaderos. Todo estaba claro ahora, la familia Tran simplemente quería aprovechar la oportunidad para comprobarlo. Habían planeado arrastrar a Theo Dullet y a Triton al atolladero, pero al saber que yo era alguien con recursos, cambiaron de rumbo de inmediato. Debieron recordar que Trampon se jactaba de la situación de mi familia. Pero esta vez, calcularon mal. Ya no era de esas personas que se enojaban por unas pocas lágrimas y admitían sus errores tan rápido como antes. Discutir con ellos no resolvería nada. Así que fui directo a la enfermería, les dije que me estaban chantajeando y les pedí que me ayudaran a contactar a la policía. Mi profesora dejó de ser amable. Tranqui se enojó e inmediatamente me agarró la mano y me la arrancó. Me empujó contra una esquina mientras Triton quería intervenir, pero la madre de Trampon lo impidió. No puedes ir a ningún lado, mi hijo tuvo un accidente en la escuela, eres profesor, así que tienes que ser responsable. Triton dudó, sus piernas estaban casi atascadas. En ese momento, la amable enfermera a mi lado presionó silenciosamente el botón para llamar a la policía. Yo, al ver que Tranqui se acercaba, apreté con fuerza un bolígrafo afilado. Compañero, te lo aconsejo. Un grupo de personas salió del ascensor. El hombre que iba delante me bloqueó rápidamente, con la mirada fija en Tranqui, como ángeles de fuego. Mi hija no hizo nada malo. Si quieres librarte de tus amenazas y exigencias de dinero, pregúntale a mi equipo legal si están de acuerdo. Al ver a Tranqui aturdido, con todo el cuerpo rígido, me arrojé de repente a sus brazos como si todo el sufrimiento de hace un momento se hubiera disuelto. Papá, pensé que estabas en el extranjero y que no podrías regresar a tiempo. Tardó más de 10 horas en llegar, pero no descansó ni un minuto. Corrió de inmediato al hospital. Además, mi padre llamó a todo el equipo de abogados de la empresa para que lo apoyaran. Antes de que pudiera decir nada, una persona que lo acompañaba se acercó y le dio a Tranqui su tarjeta de presentación. Soy el abogado de la familia Chu. Señor Tran, por favor, hable conmigo sobre todo lo relacionado con su hermana en el futuro. No me menes. Tranqui estaba furioso y se apresuró a empujar al abogado. Pero entonces, la policía salió del ascensor y lo obligó a tumbarse boca abajo en el suelo. Al llegar a la comisaría, la familia Tran se sometió de inmediato. El abogado abrió su computadora y presentó la evidencia del vídeo que había grabado. La policía acababa de regresar de revisar la habitación. La investigación concluyó claramente, esa caja de refresco de cola era mía. El problema fue que, después de tirarla a la basura, Trampon la recogió a escondidas. Resultó que me había estado siguiendo todo el tiempo, pensando que se la iba a dar a alguien, así que estaba celosa. Pero después de verme tirar la caja de refresco, intentó aferrarse a ella como si hubiera encontrado un tesoro. Y ahora, todo estaba tan claro. Quizás arrepentida, Trampon miró a su alrededor y vio que nadie le prestaba atención, así que se agachó para recoger la cola. Era solo que había olvidado algo importante. Aunque nuestro dormitorio no tenía cámaras, la de la planta baja, justo en la entrada, sí las tenía.
La ubicación del cubo de basura estaba completamente dentro del campo de visión de la cámara. Cuando la policía mostró el vídeo de vigilancia a la familia Tran, no tuvieron que andarse con rodeos y apuntaron directamente a la pantalla. Verás, este asunto no te incumbe. Fue tu hija quien rebuscó en la basura buscando comida y terminó en el hospital. Todo fue resultado de sus propias acciones desconsideradas. El rostro de Cheney se ensombreció y no dijo ni una palabra. La madre de Trampuon seguía negándose a rendirse, argumentando con obstinación. ¿Cómo podía ser que no tuviera relación? No era casualidad que el chocolate estuviera en la basura, ¿no era porque ella lo tiró? Ese razonamiento hizo estremecer a todo el equipo de investigación, no porque fuera razonable, sino por ser demasiado absurdo. Afortunadamente, el abogado que me acompañó me explicó rápidamente. En primer lugar, no infringí ninguna ley al tirar una barra de chocolate que no quería comer, ni hice nada con ella a propósito. En segundo lugar, Trampuon era un adulto, con estudios universitarios, con capacidad de pensar y percibir. Aún así, él mismo recogía comida de la basura. Si algo pasaba, solo podía culparse a sí mismo. Después de que las autoridades determinaran que yo no era responsable, mi padre me llevó de inmediato de vuelta a la escuela. En ese momento, el orientador escolar estaba presente en el dormitorio, junto con la señora Duyet y Lidiem, y les dijo que mantuvieran en secreto lo sucedido. En cuanto lo conocí, aproveché para pedirle unos días libres. El reglamento de gestión estudiantil de la universidad no era muy estricto. Si alguien se atrevía a firmar el compromiso, no sería difícil pedir permiso para volver a casa. Mi padre empezó a empacar mis cosas de inmediato. Mientras lo hacía, Lidian se paró a mi lado, tomándome la mano y preguntándome en voz baja y preocupada: «Inin, ¿ya no te quedarás en el dormitorio?» Asentí suavemente. Siguiendo con esto, me temo que el asunto de ahora no es el final. Con la gentileza de Lidian, si tuviera que enfrentarse a esas dos personas, tarde o temprano la acosarían hasta el punto de no poder levantar la cabeza. Dejé escapar un suave suspiro y le aconsejé con un tono serio pero sincero. Deberías aprovechar esta oportunidad para cambiarte de habitación, no esperes a que pase algo para arrepentirte. En cuanto a Geu Yue, después de sus travesuras en el hospital, ya no me interesaba darle más consejos. Después de mudarme de la residencia, planeé buscar un hotel, pero inesperadamente, mi padre no dijo nada y me llevó directamente a un apartamento. En cuanto bajé del coche, vi a mi madre parada en la puerta, mirando a su alrededor. Cuando estuvo segura de que estaba ilesa, suspiró aliviada, me acarició la cabeza con la mano llena de compasión y luego me regañó con cariño. «Esta chica es tan testaruda como su padre. Le dije que me comprara una casa, pero se negó. ¿Ahora entiendes lo cruel que es la sociedad?» Levanté la vista y mis ojos se posaron en el cabello negro azabache de mi madre, lo que me trajo recuerdos de mi vida anterior. En ese momento, tras enterarse de que me había caído de un piso alto, ambas regresaron corriendo esa noche. Al ver mi cuerpo, su cabello se volvió blanco en tan solo una noche. Desde entonces, mis abuelos vivieron como sombras, sin vitalidad, y fallecieron uno tras otro por enfermedad. Ahora, cuando veo a mi madre, una madre que aún está llena de vitalidad, no puedo evitar correr a sus brazos. Por suerte, en esta vida, pude protegerme y también a mis padres de ese dolor. Mamá me llevó al apartamento, y entonces me di cuenta de que, en cuanto recibieron mi mensaje, ambos subieron a un avión privado para volver a casa. Papá fue a recogerme con el abogado, mientras que mamá eligió en secreto una casa cerca de la escuela, y ahora el apartamento está a mi nombre. Esto también significa que, a partir de ahora, no tendré que pasar más días en una residencia universitaria tan lejana. El fin de semana transcurrió en paz con mis padres. El lunes por la mañana, volví a la escuela de buen humor, pensando que todo había terminado, pero inesperadamente, al cruzar la puerta, me encontré con una serie de miradas extrañas. Reflexioné sobre mi ropa y luego encendí el teléfono para revisar mi rostro. No había nada inusual. Pensé que estaba siendo demasiado sensible. Pero en cuanto entré al aula, el aula enorme casi explotó. Allí estaba. Tener dinero significa hacer lo que quieras, intimidar a los demás sin ningún pudor.
Parece inocente por fuera, pero tiene un corazón cruel. Si mi hijo se vuelve así, les daré una bofetada. He oído que su familia es muy rica, pero no sé si pagó el dinero limpiamente. Los chismes, las críticas, las acusaciones, todo llegó tan rápido que solo pude quedarme sentado en silencio en la silla, pálido. Sabía perfectamente que la persona de la que hablaba la clase era yo. Aunque el profesor ya había subido al podio, los susurros no paraban, e incluso se hicieron más fuertes. Un estudiante levantó la mano y dijo con claridad: «Señor, nuestra escuela tiene como lema la justicia y la luz. Pero hoy, la víctima sigue en el hospital y el agresor sigue aquí sentado estudiando. ¿Dónde está la luz que mencionó el profesor?». Toda la clase se quedó en silencio por un instante. Cientos de ojos, como flechas afiladas, me miraban fijamente. En cuanto pronunció la frase violencia escolar, sentí que esas palabras eran como una cuerda que apretaba mi honor y mi personalidad. No me apresuré a justificarme porque sabía que en ese ambiente, las explicaciones no valían nada. Para ellos, yo ya era el culpable. Una persona habló, y el resto del grupo siguió su ejemplo. El profesor se dio cuenta de que la situación se había descontrolado y me sacó del aula a toda prisa, tanto que olvidó traer su libro de texto. Nos dirigimos a la dirección. Dentro de la sala, usualmente silenciosa, había ahora más de una docena de profesores reunidos. Mi profesor entró. Todos mostraban sorpresa y confusión. Truton, mi instructor, también estaba allí, mirándome con una profunda decepción. Dijo: «Trampon se despertó y comenzó una transmisión en vivo justo en el hospital. Me acusó de ser quien la llevó al hospital, diciendo que la escuela y la policía temían el poder de mi familia y por eso decidieron encubrirme. En la historia de Trampon, me retrataron como un monstruo que intimidaba a sus amigos y la insultaba todo el día. Incluso sabía que tenía una enfermedad hepática y la obligó intencionalmente a comer chocolate con alcohol, empeorando su condición. Truton me entregó el teléfono. En la pantalla había una transmisión en vivo. Trampon estaba medio tumbado en la cama del hospital, con el pecho lleno de tubos, el rostro pálido, pero su voz denotaba ira. «El tratamiento cuesta solo 100 millones, pero mi familia es demasiado pobre para pagarlo. Por favor, ayúdenme, no quiero morir». Junto con cada lágrima, había una serie de regalos virtuales enviados por los espectadores. Y la sección de comentarios a continuación era una lluvia de ira. «Vamos, tranquilos, haremos justicia para ustedes. El acoso escolar sin un castigo estricto solo provocará que el mal se repita. Propongo la pena de muerte para el malvado enemigo. Parece que he obtenido información sobre esa chica». Apenas minutos después de que apareciera ese comentario, mi vida privada en redes sociales quedó expuesta hasta el último detalle. La bestia, la vil, la descarada. Incontables insultos inundaron mi bandeja de entrada personal. Las notificaciones no dejaban de sonar, cada vez como una puñalada en el silencio de mi alma. Al final, tuve que desinstalar todas las aplicaciones de redes sociales para encontrar un poco de paz. Pero pronto llegaron nuevas tormentas, palabras de tortuga que salían a raudales por mensajes de texto, llamadas molestas en mitad de la noche como demonios que me acechaban. Entonces, la familia, la escuela y la policía también se vieron envueltos en la vorágine desenfrenada de la multitud en línea, todo derivado de las mentiras que Trampon había predicho. La escuela inmediatamente creó un equipo de investigación y recopiló pruebas urgentemente. Me suspendieron temporalmente y el instructor tuvo que quedarse en casa esperando la decisión. Apoyándose en la creciente opinión pública, Trampon transmitía en vivo todos los días para recibir regalos, representando una tragedia conmovedora frente a miles de espectadores. Tranqui, su amiga íntima, aparecía ocasionalmente, provocando, intencional o involuntariamente, más oleadas de ataques contra mi familia. No solo se limitaban a revisar mi cuenta personal, sino que también seguían mi lista de amigos, buscando información sobre mis padres. Ambos trabajaban para grandes empresas. Sus cuentas de redes sociales estaban verificadas con sus identidades reales. Y así, como abejas zumbando alrededor de la miel, los acosadores llegaron en invierno. Resultó que la acosadora era la hija del tío T, y con razón estaba tan orgullosa.
Ya verás, mi padre revelará todas las caras repugnantes de este grupo de magnates. Me pregunto si la dirección del tío T tiembla al ver estas líneas. Llamé a casa y mi padre me dijo con calma que la empresa no tiene nada que temer, que no teme ser investigada. Al igual que yo nunca he hecho nada malo, la verdad hablará por sí sola. Sin embargo, la gente en línea seguía hablando. Qué extraño, busqué a decenas de miles de empleados de tío T por todas partes, pero no encontré ni una sola acusación negativa. Es cierto que también lo comprobé. Todos los datos son transparentes, ni siquiera la contratación de la madre es un error. Incluso patrocinan más de 100 escuelas y apoyan a innumerables organizaciones benéficas cada año. El tío T no solo apoya a sus empleados, sino que también ayuda a miles de niños de las tierras altas a ir a la escuela. Mientras la opinión pública sigue sumida en el caos, el equipo legal del tío T actúa discretamente. Recopilaron todas las pruebas y demandaron oficialmente a la familia de Trampon y a la red social que la respaldaba. Al mismo tiempo, la escuela y las autoridades también anunciaron la verdadera situación y todos los detalles ocultos quedaron expuestos. En tan solo una noche, la opinión pública cambió por completo. La transmisión en vivo de Trampon ha pasado de ser un motivo de llanto a una protesta pública de los internautas. La evidencia es enorme, y Trampon solo tiene una boca pequeña, incapaz de ocultarla. El público ya no se deja engañar tan fácilmente como antes. Cuando ya no pudieron ganar dinero con la compasión de los espectadores, la familia Tran entró en pánico. Temiendo tener que pagar las facturas del hospital, se escaparon del hospital por la noche. Pero antes de que pudieran llegar lejos, la policía los escoltó de vuelta. Aunque carecen de educación, sus faltas son obvias e innegables. Extorsión, ciberacoso, detenciones arbitrarias e incluso deudas hospitalarias relacionadas con las drogas. Los hospitales les cortan la medicación porque sus familiares se niegan a pagar. Trampon, cuyo estado de salud empeora, necesita un trasplante de hígado para sobrevivir, pero el costo es elevado y los órganos adecuados escasean. Tranqui podría ser un donante adecuado, pero se niega rotundamente. Tras recibir el alta hospitalaria, sin un lugar a donde ir, Trampon extraña su antigua escuela. Pero ella misma convirtió esa escuela en el blanco de la opinión pública, un grave e imperdonable error. La escuela anunció su expulsión, le devolvió sus expedientes, su reputación quedó manchada, e incluso los guardias de la entrada no la dejaron entrar. Cuando por casualidad regresé a la escuela, Trampon me vio de lejos, sus ojos se iluminaron y corrió hacia mí como un hombre que se ahoga al ver un pedazo de tierra. Pero un guardaespaldas que estaba detrás de mí intervino de inmediato y la llevó a la comisaría. El abogado dijo que, aunque Trampon estaba enferma, el juicio tendría que basarse en la situación específica. Asentí y no hice más preguntas. A través de este incidente, me di cuenta de que siempre hay una brecha de pensamiento y perspectiva entre las clases. Intentar llevarse bien cuando la naturaleza es diferente solo traerá sufrimiento al final. Los internautas cambiaron su forma de llamarme, de hermana acosadora a hermana rebelde, y finalmente a jovencita. Mi identidad dio un vuelco, el ambiente de estudio en casa se volvió insoportable. Hice caso a mi padre y solicité un intercambio internacional. Medio mes después, ingresé oficialmente en una nueva escuela. Allí, todos mis compañeros provenían de familias adineradas, algunos eran ricos, otros poderosos. Yo estaba entre ellos, sin destacar ni sentirme fuera de lugar. Si nada cambiaba, seguiría estudiando hasta terminar la universidad. 3 meses después, se anunció el veredicto para la familia Tran. Trampon fue condenado a 5 años de prisión, pero debido al deterioro de su salud, el juez decidió posponer la ejecución. En cuanto a Tranqui, por conspirar con un influencer en línea para publicar historias difamatorias, fue condenado a 3 años y enviado inmediatamente a prisión. La madre de Trampon quiso encontrar al jefe de esa organización para exigirle dinero, pero ese hombre temía ser implicado, así que huyó ilegalmente al extranjero. Su mayor apoyo en la vida era su hijo, pero ahora que lo arrestaron, volvió a aferrarse a su hija enferma. Aunque Trampon estaba débil, su madre la obligaba a salir a ganar dinero. Discutieron sin parar, discutiendo hasta el punto de caerse por la ventana. Ese día,
Cuando se supo la noticia, compré una botella. La bebí para conmemorar el fin de una vida oscura y celebrar mi llegada a una vida más brillante. Eso es todo. El camino por delante aún es largo y nos esperan muchas historias por descubrir. Nos vemos en el próximo vídeo.